Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en el webinar número 29, Derecho Financiero y Tributario, en este sexto encuentro sobre jurisprudencia europea del European Law Institute de Spanish Hub. Tenemos hoy 5 ponencias sumamente interesantes, diversas, muy actuales, con problemática muy actual, ¿vale? Recordar simplemente a nuestros comunicantes, en el cual me incluyo, que tenemos alrededor de 10 minutos para hacer la exposición de nuestra comunicación y pues al final de toda la parte de las comunicaciones, pues podemos hacer un pequeño lapso de tiempo por si hay alguna pregunta o una inquietud o simplemente poner entre nosotros los temas en común, eso es la parte más interesante, ¿vale? Esto quiere decir que pues la participación de las personas que quieran hacer frente a un determinado tema, pues se pueden hacer a través del chat. Cualquier pregunta, cualquier interrogante y pues también estar dispuestos nosotros los comunicantes, si lo consideramos necesario, pues ir contestando también a través del chat, ¿no? Es importante que la pregunta pues sea dirigida a un ponente determinado, pues para estar atento y si no al final yo recogeré algunas de las preguntas y pues las trasladaré a los ponentes para que podamos continuar con la sesión, ¿vale? Como veis en nuestra pantalla, pues tengo el gusto de compartir con 4 investigadoras muy relevantes, en este caso, con temas sumamente interesantes. Empezaré yo por cuestiones de asignación de turno, hablando sobre el alcance de los principios europeos de efectividad y equivalencia en normas nacionales que afecten la recuperación de ingresos tributarios indebidos relacionado con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del 2020. Seguirá Julia López Espejo, que es becaria del programa de becas Semillero de Investigación de la Universidad de Córdoba, como una comunicación relacionada con un paso más en la construcción jurisprudencial del principio de non bis in idem, en concreto su vertiente procesal relacionada con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio del 2019. En tercer lugar, Virginia Martínez Torres, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, nos presentará su comunicación a vueltas con el derecho a guardar silencio en materia tributaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2021 relacionado con la misma sentencia. En cuarto lugar, Marta Moreno Corten, también doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, con su ponencia El control judicial de las entradas en el domicilio en materia tributaria relacionada con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de sentencia de diciembre del 2019. Y cerrará nuestra compañera Irune Suberbiola, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad del País Vasco, con el tema A vueltas con la factura de la luz. Perdonad que se me tapa aquí, pues a vueltas con la factura de la luz del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica ante el juez europeo relacionado con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo del 2021. ¿Vale? Como veis, temas diversos, sumamente interesantes y pues teniendo en cuenta que por orden de asignación, pues empiezo yo un poco con mi ponencia, aprovechando que ya llevamos bastante tiempo perdido y queremos aprovecharlo al máximo, pues quiero empezar con el tema que traía asignado, ¿no? En este caso voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, sobre todo para dar paso a mis compañeras a que hagan sus comunicaciones y pues podamos estar dentro del tiempo que nos corresponde. En este caso, pues venía a hablaros del alcance de los principios europeos de efectividad y equivalencia en normas nacionales que afecten la recuperación de ingresos tributarios indebidos y he traído a colación una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del 2020 relacionado con un caso de la administración tributaria de Rumanía y el gobierno de Rumanía, afecto precisamente a la devolución de ingresos tributarios indebidos con ocasión a la declaración de vulneración del derecho de la Unión Europea de un impuesto en Rumanía, ¿no? En este caso, la sentencia voy a delimitarla a través de unos hechos muy generales, pero esto es parte de un impuesto del gobierno rumano, del Estado rumano, un
impuesto que se llamaba el timbre medioambiental para automóviles, que exigía como que para las primeras matriculaciones de automóviles que vinieran de fuera de Rumanía y quisieran entrar, pues se requería pagar este impuesto, ¿no? Tenía un trasfondo ambiental, pero pues como muchos de los impuestos que tienen este trasfondo ambiental, pues si no está directamente afecto a la finalidad medioambiental, pues venían siendo cuestionados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Este fue uno de esos muchos impuestos a los que se declaró vulnerador del derecho de la Unión Europea, y ello pues abrió la puerta para que gran parte de los contribuyentes pudieran exigir la devolución de esos ingresos indebidos derivados de una norma tributaria contraria al derecho de la Unión Europea. En este caso, pues el Estado rumano lo que hizo fue tratar de adecuar su ordenamiento para permitir la devolución de esos ingresos indebidos, ¿no? Siendo un derecho reconocido tanto a nivel interno por los Estados miembros como por la propia Unión Europea. En este caso, lo que sucedió fue que el gobierno, el Estado rumano, estableció un plazo de caducidad para la devolución de 1 año, plazo que era mucho menor del que tenía el plazo general interno del ordenamiento jurídico interno, que era de 5 años, ¿no? Hubo un contribuyente que se vio afectado y decidió presentar la devolución de ingresos tributarios indebidos, y en determinado momento, pues esa presentación de ese recurso, de esa reclamación, pues se consideró extemporánea por estar fuera de ese año que daba la nueva normativa. En este caso, pues el contribuyente considera que esa condición, ese requisito es vulnerador de principios de la Unión Europea como efectividad, equivalencia y cooperación leal, ¿no? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de todo, de hacer el paso por vía administrativa y de recibir en cuestión prejudicial el recurso por parte del tribunal, la jurisdicción rumana, pues entra a analizar precisamente la vulneración de 2 principios que son fundamentales, ¿no? En este caso, el principio de efectividad, que lo que trataba de delimitar era que esas condiciones, esos requisitos que se establezcan a los procedimientos que van a permitir el acceso a la devolución o a la recuperación de tributos, pues no hicieran imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de una condición que es contraria al plazo general dentro del ordenamiento jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos plantea y nos dice que este plazo de caducidad pues es razonable, y traslada ya la carga al Tribunal rumano para que analice si dentro de ese plazo es posible o no presentar la acción, ¿no? Dependiendo de los requisitos que se tengan, de las necesidades que tenga el contribuyente de cumplimentar para poder acceder a ese recurso. Así que mientras pueda hacerlo durante ese año, pues se entiende que es un plazo razonable y que no estaría vulnerado el principio de efectividad. Pero, sin embargo, sí considera vulnerado el principio de equivalencia. El principio de equivalencia lo que trata precisamente es de que se traten en igualdad de condiciones la solución de conflictos, tanto a nivel interno como aquellos derivados de la Unión Europea. Es decir, no puede haber ningún elemento discriminador. Y claro, aquí la discriminación era latente porque para el caso de la reclamación de la Unión Europea estaba asociado a un plazo de 1 año, mientras que para alguna reclamación a nivel interno del ordenamiento jurídico interno eran 5. Con lo cual, pues en este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que se vulneraba el principio de equivalencia y que esa norma que establecía esa condición de plazo, pues era opuesta a este principio, ya que planteaba una afección sobre las herramientas jurídicas para hacer efectivo el derecho, ¿no? ¿Qué tiene que ver y por qué escogí en realidad esta sentencia? Primero, tengo que decirlo que esto es un caso que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Fue objeto de mi tesis doctoral cuando la presenté en el año 2015. Era sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria por vulneración del derecho de la Unión Europea. Y todo partía, como veis ahí, del famoso impuesto, el conocido céntimo sanitario, ¿no? El impuesto de la venta de determinados hidrocarburos. Y pues de allí partió parte de mi cuestión y de mi necesidad de investigar el tema, y que terminó en una tesis doctoral, ¿no? Pues en esa tesis doctoral planteábamos que en los casos en que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare vulnerador del derecho de la Unión Europea una norma tributaria y debido a ello se generen una cantidad de ingresos tributarios indebidos, pues solo teníamos 2 posibilidades. Primero, a través de un procedimiento de devolución de ingresos indebidos,
¿Qué problema había con este procedimiento? Pues que solo reflejaba y permitía la recuperación de cuotas no prescritas. Y ya a partir de ahí, pues empezábamos a tener problemas porque había una serie de cuotas que no podían ser recuperadas por los contribuyentes que estaban afectados. Y en segundo lugar, porque el Tribunal Supremo, junto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abrió la puerta adecuando una acción que es la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que permitía recuperar esos ingresos indebidos, pero no tanto como una devolución de ingresos indebidos, sino a título de indemnización, en donde la devolución, el ingreso indebido era parte de esa indemnización, la base de esa indemnización, pero pues a través de esta acción al final se permitía que el Estado no se enriqueciera injustamente con un tributo antijurídico, porque eso era ante lo que estábamos, ante un tributo antijurídico, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que durante el 2015 y con ocasión a la reforma que había de la ley de procedimiento administrativo común, ¿no? Se aprovechó ese cambio legislativo y había estaba muy preocupado el gobierno por lo que se venía precisamente derivado del céntimo sanitario. El céntimo sanitario fue un impuesto que se cobró alrededor de 11 años y claro, sobre ese impuesto se calcula que solo se podrá haber recuperado ingresos indebidos entre un 30 y un 40%, porque un 60% del recaudo de este impuesto no se va a poder recuperar, no se pudo recuperar porque se consideró que estaban prescritos esas acciones, ¿no? Y los pocos que pudieron acceder a través de la responsabilidad patrimonial, pues lo hicieron sobre todo por un problema, pudieron acceder a ello porque tenían las pruebas suficientes y ello permitió precisamente encajar esta acción, ¿no? Y esta acción, pues a través del problema del céntimo sanitario, se consideró por el gobierno que había que adecuarla de alguna forma para garantizar un cierto grado de seguridad jurídica y decidió hacerlo a través de la ley 39 y la ley 40 ahora vigentes, ¿no? El artículo 32 y 34 de la ley 40 establecieron unas condiciones específicas para poder acceder a la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando hay una norma vulneradora del derecho de la Unión Europea. Entonces, dentro de estos artículos se establecen esas condiciones y lo que vamos a encontrar es que esas condiciones van a estar directamente afectadas por los principios de efectividad y equivalencia. Y de ello se dio cuenta la Comisión Europea, quien advirtió en el año 2017 que estas normas, estas condiciones estaban generando perjuicio al contribuyente y que eran contrarias al derecho de la Unión Europea. Y ahora se han materializado a partir de junio del 2020, porque ya tenemos formalizado el recurso contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo más eventual es que ese recurso salga adelante, esencialmente por tres cuestiones a manera de conclusión. Dentro del artículo 32 de la ley 40, para yo poder acceder a la recuperación de tributos pagados indebidamente con ocasión a una norma contraria al derecho de la Unión Europea, se supone que yo tengo que cumplir tres requisitos. Primero, solo me devolverán hasta los 5 años anteriores de una vez dictada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Segundo, tendría que haber recurrido y obtener sentencia firme desestimatoria, ¿no? Con el y alegando que mi situación infringía el derecho de la Unión Europea antes de que hubiera ocurrido la sentencia para poder acceder a esta acción, ¿no? Y en tercer lugar, pues plantea unos requisitos específicos manejados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para declarar la responsabilidad patrimonial de los estados, ¿no? Estos requisitos solo se manejan por el Tribunal de Justicia para analizar cuándo una norma es vulneradora del derecho de la Unión Europea. Sin embargo, pues la norma lo que hace es acogerlos e integrarlos como un requisito más para acceder a la acción de responsabilidad patrimonial. Cuando en la realidad es que el ordenamiento interno, haciendo comparación con la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria, pues no exige este tipo de requisitos. Entonces, si nos ponemos a mirar detenidamente, pues ese primer requisito de plazo de los 5 años en inicio, de acuerdo como lo hemos expresado con la sentencia de Rumanía que traemos a colación, podría considerarse un plazo razonable, ¿no? Siempre y cuando pues no haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho conferido. No obstante, ese plazo de 5 años plantea una serie de dudas de gran relevancia, sobre todo relacionados con la tutela judicial efectiva.
¿no? Estamos hablando que es un tributo que per se nace como vulnerador del derecho de la Unión Europea y se declara a lo largo del transcurso de su vida, ¿no? Esa declaración no implica que a partir de ahí debamos entenderlo ilegal, debemos considerarlo que los efectos son retroactivos, tal y como siempre lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, la normativa interna pues limita esos efectos retrospectivos a 5 años, generando pues que vaya a una parte de un tributo recaudado de manera ilegal, pues se quede de ello con el Estado y pues pueda generar un enriquecimiento injusto por parte del Estado. Y por último, pues porque los otros dos requisitos, como evidente podemos ver, pueden afectar el principio de equivalencia y el principio de efectividad, ¿no? Son indudablemente más gravosos que los propios que se manejan para reclamaciones internas derivadas de inconstitucionalidad de normas tributarias, con lo cual se generaría una discriminación. Y en segundo lugar, pues porque sin lugar a dudas hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho conferido, ¿no? Si yo tengo que estar atento continuamente a cualquier norma tributaria, poder cuestionarla de inconstitucional o poder cuestionarla de vulneradora del derecho de la Unión Europea, pues es una invitación a que desconozcamos el aura de legalidad que tiene el ordenamiento tributario, sobre todo porque hablamos de un principio de reserva de ley, ¿no? que establece la esencia del tributo, y si desde entrada nos toca empezar a cuestionar por parte del contribuyente, del obligado, del particular, cualquier norma que salga con el objetivo de no perder el derecho a acceder a esta reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, pues hombre, estamos haciendo sin lugar a dudas imposible o excesivamente difícil el ejercicio de este derecho conferido, ¿vale? Y simplemente era eso. Es probable que durante el final de este semestre o el inicio del próximo semestre tengamos la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y como vemos, pues esa probabilidad de que se declaren el artículo 32 en varios numerales contrario al derecho de la Unión Europea está más que latente, y sin lugar a dudas creo que la decisión va a ir en ese sentido. Vale, os agradezco enormemente por vuestra paciencia y le doy el paso a Juliana López Espejo, quien nos va a presentar su ponencia, un paso más en la construcción jurisprudencial del principio non bis in idem, y pues en concreto su vertiente procesal, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 2019. Vale, os agradezco y voy a tratar de dejar de compartir pantalla por si nuestra compañera Julia desea tener alguna presentación. Gracias, profesor Campo. Bien, pues como aparece en pantalla, el objeto de mi comunicación va a ser pues adentrarnos un poco en la última o en la más reciente jurisprudencia que ha asentado el Tribunal de Estrasburgo en relación al principio non bis in idem. Es verdad que bueno, las diferentes comunicaciones que se van a exponer hoy aquí son de índole muy distinta o muy diferente, pero en concreto el principio non bis in idem, pues bueno, todos los conocemos, presenta dos vertientes, una material y otra procesal. En concreto aquí vamos a tratar de ver cómo ha construido en su última sentencia esta vertiente procesal el Tribunal de Estrasburgo en este asunto Mihalache contra Rumanía de julio de 2019. Si vemos la siguiente diapositiva, nos damos cuenta de que efectivamente a nivel europeo, aparte de la Carta de Derechos de la Unión Europea, este principio viene recogido en el artículo 4 del protocolo número 7 del convenio. Y en él se hace referencia a la vertiente tanto procesal como procedimental. La procedimental se refiere a la imposibilidad de que se vuelva a abrir o la apertura de un segundo procedimiento sancionador o punitivo cuando ya ha habido uno por esos mismos hechos y ya ha concluido pues, con una decisión firme. En esta sentencia de Mihalache contra Rumanía, el Tribunal de Estrasburgo intenta aclarar con nuevos criterios jurisprudenciales cuándo nos encontramos verdaderamente ante una decisión, ya sea condena o absolución, y cuándo esta es verdaderamente firme o definitiva. Lo hace a través de un concepto que aparece por primera vez en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que es el de Final Acquittal or Conviction. En la siguiente diapositiva vamos a tratar de explicar cuáles son los hechos enjuiciados por el Tribunal de Estrasburgo de manera muy, muy resumida. Aunque es cierto que esta sentencia se refiere al ámbito administrativo sancionador, perfectamente se puede extrapolar, como después veremos, al ámbito tributario sancionador. Los hechos se refieren a la negativa del recurrente a dar una muestra biológica
en un control de tráfico para determinar el nivel de alcohol en sangre. Ante estos hechos, la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado de Rumanía los ponen en conocimiento de la autoridad judicial, de manera que es la Fiscalía del Distrito donde ocurren los hechos, la que procede a la apertura de un proceso penal, que acaba en la Fiscalía por suspender porque finalmente entienden que a aplicación del Código Penal rumano pues no existe, los hechos no son constitutivos de delito, al mismo tiempo que decide imponer una sanción administrativa. Este primer proceso queda ahí y en meses posteriores la Fiscalía Superior, el sistema de Rumanía, es necesario hacer dos incisos. En primer lugar, los fiscales participan de una manera muy, muy concreta y amplia en la administración de la justicia penal, y en segundo lugar, en base a sus rangos jerárquicos, pues existe la posibilidad de que las Fiscalías Superiores revisen como es lógico, las decisiones de fondo que adopten las fiscalías inferiores. Pues en base a esta posibilidad, la Fiscalía Superior pues, anula esta orden de suspensión de proceso penal y reabre el proceso de manera que la Fiscalía Inferior debe reconsiderar el caso y acaba por condenar al sujeto por los mismos hechos a un año de prisión. ¿Cuál es la doctrina que sienta el Tribunal de Estrasburgo que vemos en la siguiente diapositiva? Vamos a ver la doctrina que sienta en relación a estos hechos, que son concretamente dos ideas fundamentales, la que ya adelantaba. ¿Cuándo nos encontramos ante una verdadera absolución o condena? Pues nos dice el Tribunal de Estrasburgo que para ello es necesario mirar el contenido de la decisión, de la absolución o de la condena, pero no solo el contenido, sino los efectos que tiene sobre la persona absuelta o condenada. Asimismo, deja muy claro que no es necesario que intervenga un juez, ni hace falta que la absolución o la condena esté plasmada en una sentencia para que sea una verdadera decisión desde el punto de vista del principio non bis in idem. Además, menos dudas caben todavía si la Fiscalía, como en el caso presente, pues participa en la Administración de Justicia Penal. Por tanto, establece el Tribunal de Estrasburgo que estamos ante una auténtica decisión a efectos del principio non bis in idem, tanto la primera decisión de suspender el proceso y de hacer pagar una multa administrativa como la segunda decisión de imponer una condena de un año de prisión son auténticas decisiones judiciales de carácter sancionador. ¿Era la primera decisión tomada por el fiscal de suspender el proceso e imponer una multa administrativa firme? Pues bien, para determinar la firmeza o no de una decisión, el Tribunal de Estrasburgo remite al sistema de recursos ordinarios que exista en el derecho interno de cada Estado. En el caso del Estado de Rumanía, la posibilidad de que una Fiscalía Superior pudiese revisar los actos o las decisiones de fondo de una Fiscalía Inferior estaba sujeta a plazos muy amplios, muy especiales, a un régimen muy concreto, lo que llevó al Tribunal de Estrasburgo a establecer que esa posibilidad de supervisión no constituía un recurso ordinario, sino un recurso extraordinario que en cierta manera pues, puede incluso mermar el principio de seguridad jurídica. Por tanto, estos recursos extraordinarios no pueden afectar a la firmeza de una decisión como la adoptada por la Fiscalía. Por estas cuestiones, existiendo una primera decisión firme y habiéndose abierto un segundo procedimiento de carácter sancionador o punitivo por los mismos hechos, la decisión o el fallo del tribunal es, como aparece en la siguiente diapositiva, establecer la vulneración de la vertiente procesal del principio non bis in idem. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué relación tiene esta jurisprudencia sentada por el Tribunal de Estrasburgo en nuestro derecho interno. El Tribunal de Estrasburgo es verdad que siempre se ha centrado mucho más en la vertiente procesal del principio non bis in idem que en la vertiente material, cosa que no ocurre tanto en nuestro ordenamiento jurídico interno. Aún así, en el año 2003, en esta sentencia que aparece subrayada en amarillo, la 2-2003 de 16 de enero, el Tribunal Constitucional hizo un análisis, una construcción jurisprudencial bastante pormenorizada de esta vertiente procesal del principio non bis in idem. Y la hizo depender a esta vertiente de tres reglas fundamentales. Como aparecen en pantalla, en primer lugar, la prioridad del proceso penal frente al administrativo y el tributario. En segundo lugar, la necesidad de respetar la cosa juzgada, y en tercer y último lugar, la interdicción de dobles pronunciamientos firmes sobre los mismos hechos. En concreto, en relación a esta última regla, el Tribunal Constitucional estableció algo más en aquella sentencia. No prohibía que se abrieran no prohíbe la apertura de todos los segundos posibles procedimientos sancionadores, sino que es necesario que para que se prohíba esa segunda apertura, este segundo procedimiento tenga carácter
penal, es decir, sea lo suficientemente grave como para equipararlo a un proceso penal. Luego parece que si simplemente existen dos procedimientos administrativos con respecto a unos mismos hechos, el Tribunal Constitucional en esa sentencia da a entender que la vertiente procesal del principio non bis in idem no se está vulnerando. Parece entonces que a nivel europeo todas estas cuestiones son más garantistas. Es más fácil quizá que en el ámbito europeo se reconozca la vulneración del principio non bis in idem que en nuestro ordenamiento interno. Desde este año 2003, el Tribunal Constitucional no ha vuelto a matizar ni a darle otro enfoque a esta vertiente procesal del principio non bis in idem. Entonces nos parece que quizá esta jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en general, y en concreto este asunto de Mihaláche contra Rumanía, puede ser un buen punto de inicio, o bueno, de reinicio, ¿no? Para que nuestra doctrina constitucional o nuestro Tribunal Constitucional con respecto a esta materia pues la revise y le dé mayor significado o dibuje de nuevo los límites, la línea de esta vertiente procesal del principio non bis in idem. Y para finalizar, concluyendo en la siguiente diapositiva, de manera resumida, pues vemos cuáles son las tres ideas principales, ¿no?, que podemos sacar de este asunto y de esta exposición. No es necesaria la intervención judicial ni que exista una sentencia para estar ante una auténtica decisión judicial a efectos del principio non bis in idem. Para saber si una decisión es verdaderamente firme o definitiva, se debe acudir al sistema de recursos ordinarios, no extraordinarios, de los derechos procesales de cada uno de los Estados miembros. Y por último, a nivel interno, a nivel de nuestro derecho, pues se deberían tener en cuenta esta jurisprudencia sentada por el Tribunal de Estrasburgo para seguir dotando de significado y de contenido al principio non bis in idem, en concreto a su vertiente procesal, porque en el ámbito tributario no cabe duda de que cada vez son mayores los casos en los que unos mismos hechos son constitutivos tanto de infracciones tributarias del artículo 191 y siguiente de la Ley General Tributaria, como constitutivo a la misma vez del delito del Código Penal del 305 de defraudación contra la Hacienda Pública. Entonces, pues, puede ser esta una buena manera, la jurisprudencia europea puede ser una buena manera, pues, de resolver estas cuestiones que se puedan plantear. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Julia. Sin lugar a dudas, planteas algo muy interesante frente a tener en cuenta esa vertiente procesal, ¿no?, que tiene en cuenta más el Tribunal de Estrasburgo. Y bueno, eso yo creo que debería ser por etapas, ¿no? Primero enfocar esa parte procesal y si está todo bien, seguimos con la material para delimitar que no haya, se protege ese derecho non bis in idem, ¿no? Agradecerte. Ahora le doy el paso a nuestra compañera Virginia Martínez Torres, que nos va a hablar sobre la comunicación a vueltas con el derecho a guardar silencio en materia tributaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero del 2021. Virginia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería deciros que estoy súper contenta y agradecida por poder formar parte de esta sala hoy, que veo que hay un nivel increíble. Y bueno, yo realmente estoy casi que empezando, estoy en mi primer año de doctorado, es la segunda comunicación que hago, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, os voy a hablar un poco sobre el derecho a guardar silencio en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de febrero de este mismo año. Os voy a posicionar primero un poco en los hechos. En 2012, la Comisión Nacional del Mercado de Valores italiana, que a partir de ella me refería ahora como CONSOB, impone al señor Debé dos sanciones. Una de ellas era una infracción administrativa y la segunda era una sanción por falta de cooperación. Esta falta de cooperación se produce por un aplazamiento reiterado de la fecha de la audiencia de manera injustificada. Ante estos hechos, pues el señor Debé decide, pasan varios años, de hecho pasan 6 años, hasta que el Tribunal Supremo italiano decide interponer un recurso de cuestión incidental de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo aquí entiende que el derecho a guardar silencio, en este caso, para plantear esta cuestión desde un punto de vista de normativa europea, el artículo 47 de la Carta de Derechos de la Judicial Efectiva, el 48 de presunción de inocencia, y luego es importante también el 6.3 y el 52.3 porque son unos artículos que conectan en la normativa europea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de forma que este convenio pasa a establecer unos principios generales, un mínimo de protección y pasa a condicionar en parte un poco la normativa europea.
Es importante ¿por qué? Porque dentro de este Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6 habla sobre el procedimiento equitativo y el derecho también, o sea, el procedimiento equitativo y dentro de él el derecho a guardar silencio. Bien, pues bueno, la cuestión que plantea el Tribunal Supremo Italiano ante el Constitucional viene a decir que no entiende que se justifique la negativa o retraso de la audiencia siempre que se garantice el derecho a no responder a las preguntas que se puedan hacer dentro de esa audiencia. Y por otro lado, que junto con la obligación de cooperación, porque aquí también entra en juego el artículo 189, 116, hay muchos artículos, lo siento, yo hubiera puesto una presentación, os voy a marear un poco, pero es que tenía entendido que no, así que voy a intentar repetirlo de vez en cuando para que la cosa se vaya asentando un poco. Bueno, el artículo 187, quien dice del Real Decreto Legislativo número 229/2017, que pertenece a la normativa italiana, conecta con un reglamento europeo de forma que se establece que ante la falta de asistencia ante un requerimiento o ante la falta de cooperación es posible sancionar a esa persona en vía administrativa. Bueno, pues ante esto pues el tribunal plantea su cuestión y el Tribunal Constitucional decide suspender para pasar a presentar una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Básicamente lo que cuestiona es la compatibilidad entre el derecho a guardar silencio de la normativa europea en los casos en los que la persona física se niega a responder a las preguntas que puedan suponer su propia inculpación y sea castigado con una sanción administrativa de carácter punitiva por no responder. Vale, hasta aquí bien. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho a guardar silencio de las personas jurídicas. Sin embargo, no se ha hablado tanto de cómo se quedaría delimitado este derecho en personas físicas. Aunque en un principio parece complicado porque estamos viendo que tenemos normativa europea que garantiza ese derecho a guardar silencio, ese derecho a autoinculparse, ¿no? Y por otro lado vemos que al mismo tiempo hay normativa europea que está sancionando por esa falta de información. O sea, en un principio podríamos pensar que va a ser complicado resolver esta cuestión, pero sin embargo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se sale muy bien de este problema diciendo lo siguiente. Por un lado, deja claro que la jurisprudencia referente a personas jurídicas se va a mantener intacta y se va a abrir una posibilidad a una mayor protección a las personas físicas. Básicamente, una cosa importante que se menciona es que parece ser que la intención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es garantizar la propia autonomía de su ordenamiento jurídico de la Unión, marcando una línea diferenciada entre lo que viene siendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la normativa de la Unión. Y por ello dice que, bueno, aunque es verdad que la normativa europea viene estando en principio supeditada o que tome como principios generales partes de la normativa del Convenio Europeo de Derechos Humanos, siempre va a ser una fuente directa de inspiración. Y a partir de ahí, el tribunal se reafirma en la interpretación de que los estados, mediante el artículo del Real Decreto 31b del reglamento 596/2014, aunque se diga que hay una posibilidad de sanción, el tribunal dice que los estados van a quedar legitimados a citar e interrogar a cualquier persona y añade que sin embargo la norma no obliga a sancionar sin excepción ni en todos los supuestos. Es decir, está diciendo, si bien en la letra de la ley pone que se va a sancionar, eso no obliga a que el Estado, cuando transponga esa normativa, tenga que sancionar en todos los supuestos, sino que puede hacer diferenciación, pues como venimos hablando, de persona jurídica, persona física, otorgar más protección o no otorgarla. Por lo tanto, entiende que el artículo 30.1b del reglamento es un derecho a imponer la sanción y adoptar las medidas ante la falta de cooperación, que no es lo mismo que obligar a la aplicación de esas medidas. Por lo tanto, no habría ningún problema para que el Estado respetase el derecho de guardar silencio de la persona física. Y de esta manera queda salvada la compatibilidad del artículo 30.1b del reglamento con el artículo 47 y 48 de la Carta. De este modo, lo que hace es pasarle el testigo a los estados diciendo que ellos deberán ser los que cuiden esta transposición y los que apliquen de una correcta forma la interpretación para proteger a las personas físicas en su derecho a guardar silencio. ¿Qué sucede?
esta acogida, ¿cómo puede interpretarse desde el punto de vista del derecho doméstico español? Bueno, sabemos que igualmente nosotros también estamos supeditados al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que nuestro artículo 24.2 de la Constitución habla de este derecho a guardar silencio. Sin embargo, desde la doctrina española se entiende que este derecho es un derecho complejo que queda dividido en dos: el derecho a guardar silencio y el derecho a no autoincriminarse. De manera que el derecho a guardar silencio será el que no obliga a aportar en un procedimiento sancionador una determinada información, mientras que el de no autoinculparse es que, aunque se aporte esa información, no podrá ser usada en un procedimiento posterior o paralelo, mientras que se esté hablando de un procedimiento de investigación. Y esta diferenciación también viene dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia de 1996. Por lo tanto, los tribunales españoles llevan años intentando conciliar el derecho a no autoincriminarse con el deber de colaboración con la administración. Y se plantea el siguiente conflicto. Si no existe un derecho absoluto e incondicional a la reserva de los datos económicos de un contribuyente con la administración tributaria, parece que se hace imposible la labor de comprobación de la veracidad. Y prácticamente podría decirse que se queda improvisto de toda garantía y eficacia el deber tributario del artículo 31.1 de la Constitución. Por lo tanto, estamos hablando que hay un conflicto de derechos constitucionales. Y se trata de ver a cuál de ellos se le podría otorgar más relevancia, si al derecho del contribuyente o al deber que impone la obligación, la Constitución de colaborar con la administración. En una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, o en la mayoría de ellas, mejor dicho, siempre se declina por la obligación que impone el artículo 31.1 de la Constitución, de manera que el ciudadano deberá tolerar que se le someta a una especial modalidad técnica y que no pueda considerarse contrario al derecho de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Por lo tanto, se extrae que el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable no es superior al deber de colaborar con la administración. Sin embargo, pues bueno, como os he comentado, esta sentencia parece que abre una nueva ventana y una nueva vía de interpretación, y ahora, pues bueno, yo pienso que será labor de los tribunales españoles, sobre todo el Tribunal Constitucional, de volver a sopesar hasta qué punto esta nueva jurisprudencia europea puede afectar o condicionar en nuestro ordenamiento, ya que sí que es verdad que tanto en el procedimiento de investigación el artículo 210.2 de la Ley General Tributaria no desvincula esa información que un obligado tributario puede aportar en un procedimiento de investigación, que luego pueda pasar a un procedimiento sancionador, incluso cuando el órgano es el mismo. Y en el procedimiento sancionador, el artículo 203 de la Ley General Tributaria sanciona la no colaboración. Así que, bueno, esta es la sentencia que yo os traigo. Como veis, se abren muchísimas ventanas y nos deja un poco, por lo menos a los españoles, con la duda de qué va a pasar, cómo se va a interpretar esta normativa. Mi opinión es que, igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiguió de manera muy sencilla no modificar el texto y conseguir una interpretación que fuera conciliadora de unas normas que parecían contrarias, yo pienso que nuestro Tribunal Constitucional finalmente optará por mantener la prevalencia del artículo 31.1 de la Constitución. Y bueno, ya lo que falta por ver es cómo lo hará. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu exposición. Sin lugar a dudas, un tema relevante, ¿no? Ya cuando entramos en esa área de conexión de los derechos tributarios y el marco tributario con el marco constitucional puro de derechos de los ciudadanos y demás, pues hay unas líneas muy borrosas, ¿no? El derecho a inculparse, el derecho a guardar silencio, son relevantes sobre todo desde protección del punto de vista penal, ¿no? Pero parece que a nivel tributario como que no alcanza a permear allí, ¿no? La tendencia es que de alguna manera se trate de regular de una manera mucho más clara, ¿no? Dentro de los diversos sistemas, tal como lo exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Trasladándole esa carga a que se delimite de una manera mucho más clara.
Muchas gracias, Virginia. Le doy la palabra a nuestra compañera Marta Moreno Corte, quien nos va a presentar la comunicación, el control judicial de las entradas en el domicilio en materia tributaria, relacionado con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de diciembre del 2019. Marta, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, gracias, Johan, por la moderación de la mesa y, como han dicho mis compañeras, es un placer poder compartir con vosotros esta mesa. Como ha dicho Johan, yo voy a comentar el asunto Ilieva contra Bulgaria de 12 de diciembre de 2019 relativo al derecho al respeto del domicilio del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este asunto, las autoridades policiales búlgaras llevaron a cabo una entrada y registro sin haber obtenido previamente una autorización judicial en la vivienda y en los locales de la compañía de un matrimonio que estaba siendo investigado por evasión fiscal. De acuerdo con la legislación búlgara, la entrada sin autorización judicial está permitida en supuestos urgentes siempre y cuando sea el único medio para recopilar y preservar pruebas y siempre que el atestado policial sea sometido inmediatamente a la aprobación del juez o, en todo caso, en un plazo de 24 horas. Pues bien, realizadas las actuaciones, al día siguiente la policía trasladó el atestado en el que se recogía la entrada, el registro y las incautaciones llevadas a cabo al juez, pero el control judicial consistió simplemente en sellar, firmar y mencionar la fecha y la hora en la parte superior del atestado en el que se registraron las actuaciones. Por ello, la demandante acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la vulneración del derecho al respeto al domicilio del artículo 8, que vendría provocada, por una parte, porque la entrada y registro en el domicilio sin autorización judicial previa no estaba justificada por ninguna razón de urgencia, y por otra, porque el control judicial retrospectivo de la entrada fue inefectivo. El gobierno búlgaro defendió que las operaciones de entrada y registro respetaban los requisitos del artículo 8 en la medida en que habían sido desarrolladas en una investigación penal y porque habían sido aprobadas por un juez. Pues bien, el análisis de la cuestión por parte del Tribunal Europeo se centró primero en determinar si los lugares en los que había accedido la policía, la vivienda y el local de la compañía de la demandante podían ser considerados efectivamente el domicilio de la demandante. Para ello, el tribunal se remite al asunto Nimitz contra Alemania de 16 de diciembre de 1992, en el que ya había dicho el tribunal que, primero, el domicilio es normalmente el espacio físicamente determinado donde se desarrolla la vida privada y familiar y en el que el individuo está protegido de injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, y en el caso de las actividades profesionales o empresariales, que no existe ninguna razón de principio para justificar que estos queden excluidos de esa protección. Por tanto, el local de la compañía en los que exista elementos de privacidad, como puede ser la custodia de documentación, podría ser considerado también el domicilio. Entonces, de acuerdo con estos criterios, y visto que no se discutió por las partes, el tribunal confirmó que tanto la vivienda como los locales de la compañía eran considerados el domicilio de la demandante, que por consiguiente sí se había producido una injerencia en el derecho recogido en el artículo 8. Una vez constatada la injerencia, el tribunal dilucidó si esta última estaba prevista por la ley. Es decir, primero tenía que dilucidar si la medida tenía un fundamento legal interno y si era lo suficientemente accesible y previsible, y segundo, si era compatible con el principio de primacía del derecho. Respecto al primer aspecto, no cabía duda de que la entrada y registro tenía un fundamento legal interno porque la posibilidad estaba recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal búlgara. Y por otro lado, el precepto no planteaba ningún problema respecto de su accesibilidad y previsibilidad. ¿Qué ocurre con el principio de primacía del derecho? Pues el Tribunal Europeo ha reiterado que para que las entradas y registros sean compatibles con este principio, a nivel interno se deben ofrecer garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Esta condición depende no solo de las características del asunto, sino en concreto de la efectividad del control sobre la legalidad y la necesidad de adoptar la medida. Por eso, el núcleo del análisis del Tribunal Europeo se centró en examinar dos extremos. Primero, si esa entrada inmediata era urgente y necesaria realmente, y segundo, si el control judicial había sido efectivo. Respecto de la urgencia y necesidad de la entrada inmediata sin autorización judicial, el tribunal ha recordado en este asunto que este criterio ha de ser primero justificado por las autoridades que desarrollan las actuaciones y segundo, controlado por el juez competente para garantizar que no se ha producido una injerencia arbitraria. A este respecto, el tribunal ha planteado sus dudas sobre la concurrencia de este requisito de urgencia y necesidad en el marco de la investigación de la evasión fiscal. Ahora bien, ha admitido que el riesgo de desaparición de pruebas sí que puede justificar entradas en el domicilio sin autorización judicial previa. Eso sí, hay que tener en cuenta también las características de la investigación penal, porque, por ejemplo, en un asunto que también trataba sobre este mismo precepto, el tribunal puso en duda que los órganos investigadores no hubiesen podido con anterioridad solicitar la autorización judicial, la medida en que la investigación se llevaba desarrollando casi 6 meses.
pero de nuevo, como he dicho, depende de la justificación que expresen las autoridades sobre las razones urgentes para llevar a cabo esa entrada inmediata. En este asunto, el cumplimiento de este requisito fue descartado porque las autoridades no justificaron de ningún modo esa urgencia. Y a este respecto, hay que subrayar que este criterio, para ligarlo a nivel interno, este criterio de la urgencia y necesidad de la entrada está admitiendo un marco de injerencias domiciliarias que podría considerarse más amplio o más flexible respecto del que admitimos en nivel interno, porque la Constitución, en aquellos supuestos en los que no hay consentimiento del titular y no hay autorización judicial, el único supuesto legítimo de entrada en el domicilio es el de la flagrancia delictiva. Y el concepto de flagrancia delictiva es una interpretación estricta, porque exige esa inmediatez de la acción delictiva, esa inmediatez personal y la urgencia, la necesidad de intervención para evitar esa progresión delictiva. Pero en ningún momento se admite un criterio genérico de urgencia y necesidad que esté fuera de ese concepto de flagrancia delictiva. Pues bien, el hecho de que las autoridades no lo justificasen de ningún modo hacía imprescindible el control posterior del juez. El Tribunal Europeo ha supeditado la compatibilidad de esas entradas sin autorización a que el control sea efectivo, y ya no solo a nivel posterior, ya sea para conceder la autorización con carácter previo como para controlar ex post la entrada. Ese control no puede ser automático o no puede haber una ausencia de control efectivo en la aprobación de la entrada y registro. Por tanto, respecto a las autorizaciones judiciales previas, no puede tratarse de resoluciones vagas que no comporten ninguna información sobre la investigación en curso, sobre los objetos que pueden incautarse, las personas afectadas por la medida, porque eso estaría dando lugar a un desequilibrio con el derecho afectado por las medidas, por dar a los investigadores una discrecionalidad injustificada sobre la determinación del alcance real de las actuaciones. Y en lo que se refiere al control posterior, el juez debe comprobar no solamente que la entrada se ha llevado a cabo de conformidad con las condiciones materiales y procesales que se han establecido en derecho interno, sino también que los lugares a los que se accede y los documentos o efectos que se incautan durante las actuaciones tienen un vínculo con las infracciones investigadas en la causa. De lo contrario, aun cuando exista ese fundamento legal interno, como ocurre en el derecho búlgaro, para entrar sin autorización judicial, la ausencia de suficientes garantías de los individuos contra la arbitrariedad, ya sea con anterioridad o con posterioridad al desarrollo de las actuaciones, supondría una injerencia ilegítima en el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Así lo ha recalcado en este asunto el Tribunal Europeo al considerar que el juez no expresó de ningún modo las razones en las que se fundamentó tal aprobación, porque se limitó simplemente a firmar y a sellar el atestado que había recibido de la policía. Estas exigencias relativas al control judicial establecidas por el Tribunal Europeo se complementan a nivel interno con las recogidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que, como el primero, han descartado que el control judicial pueda limitarse a un mero automatismo formal, ya sea de nuevo en el caso del control judicial previo o en el caso del control judicial posterior. Estos criterios establecidos a nivel interno afectan tanto a las injerencias domiciliarias en el marco de una investigación penal por delito contra la hacienda pública, como con ocasión de una investigación tributaria en el seno de las actuaciones de inspección. Y el núcleo del control a nivel interno se ha centrado en la motivación de la resolución judicial. ¿Por qué? Porque constituye la única vía de verificación de la excepcionalidad y la proporcionalidad de la injerencia. De modo que el juez, en todo caso, ha de expresar los extremos necesarios para comprobar que esa medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, que está delimitada tanto de forma espacial como temporal y subjetiva, y que es necesaria y adecuada para alcanzar ese fin para cuyo cumplimiento se está autorizando. Estos criterios han de cumplirse también en los supuestos de control judicial a posteriori, porque, como ha reiterado el Tribunal Supremo, no se puede limitar a la mera recepción de la información, sino que hay que verificar si las circunstancias del caso justifican esa penetración en el domicilio. Y además no podemos dejar sin mencionar la reciente sentencia de 1 de octubre de 2020 del Tribunal Supremo, en el que ha sido especialmente tajante al sostener respecto del control judicial de la entrada, primero, que el juez tiene que llevar en todo caso la ponderación de la proporcionalidad de la medida y verificar uno a uno los criterios de idoneidad, necesidad y equilibrio de la medida entre los beneficios de esa medida y el sacrificio del derecho fundamental. Segundo, que la necesidad y la idoneidad de la medida ha de apoyarse en datos objetivos suficientes y no en meras suposiciones, de manera que no caben autorizaciones judiciales con fines prospectivos para hallar datos que se ignoran o sin identificar con precisión qué concreta información se está buscando. Tercero, que tampoco caben aceptaciones automáticas o infundadas de los datos ofrecidos por la Administración, es decir, que hay que someter a contraste esa información facilitada. Y cuarto, un criterio que ha sido bastante controvertido en la práctica, que ha supeditado la autorización de entrada a la existencia de un procedimiento inspector abierto y notificado al inspeccionado.
Con todo esto, ¿qué sacamos de todo esto? Pues en definitiva que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se han situado en la misma línea marcada por el Tribunal Europeo, que exige, como ha recalcado en este asunto y lleva contra Bulgaria, que en derecho interno hay que garantizar un control judicial efectivo de las entradas, sobre todo en los casos en los que no se exige autorización judicial para proteger a los individuos contra cualquier tipo de abuso o injerencia en las actuaciones de las desarrolladoras. Incluso podríamos decir que a nivel interno se ha establecido un marco más restrictivo en lo que a la admisión de las injerencias domiciliarias respecta. Pero la conclusión que podemos extraer de todo lo dicho es que las entradas y registros solamente pueden ser compatibles con el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los artículos 8 del convenio y 18.2 en el caso de la Constitución española, en la medida en que exista un control judicial efectivo de las mismas. Muchas gracias, espero no haber hablado muy rápido. Muchas gracias, Marta. No te preocupes. Igual que lo he mencionado con la compañera Virginia, ¿no? Estamos ya descubriendo, ¿no?, esas implicaciones tributarias sobre derechos constitucionales, ¿no?, a partir también de la sentencia del 2020 en cuanto a la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido. Yo creo que tú tocas un punto fundamental. Aquí nos estamos enfocando mucho en la motivación del acceso, ¿no?, la motivación que va a llevar al juez a dictar esa orden para acceder al domicilio fiscal. Sin embargo, me parece que todavía estamos necesitados también de un control a posteriori, ¿no?, del alcance que se ha ejecutado dentro de esa autorización para entrar, ¿no? Tenemos un enfoque muy claro a partir de esta sentencia, restrictivo y garantista, pero también es importante determinar qué pasa una vez tenemos esa autorización y cómo se va a controlar todo lo que sucede en el desarrollo de la actividad inspectora en el caso de entrar en el domicilio fiscal. Te agradezco enormemente por tu exposición y ahora le doy el paso a nuestra compañera Irune Suberbiola, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad del País Vasco, con la ponencia A vueltas con la factura de la luz, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica ante el juez europeo, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo del 2021. Irune, tienes la palabra. Pues en primer lugar quisiera, como no puede ser de otra forma, agradecer a Johan su moderación y quisiera también felicitar a las que me habéis precedido en el uso de la palabra, porque es que me han encantado vuestras exposiciones. Han sido muy dinámicas, entusiastas y me encanta ver cómo gente como vosotras, joven, tiene, bueno, pues toda una trayectoria, ¿no?, que se proyecta en trabajos como el que habéis hecho. Estoy deseando leer las comunicaciones una vez se publiquen, bueno, pues como suele hacerse todos los años, ¿no? Así que felicidades a todas y cada una de vosotras. Bien, me toca hablar en esta ocasión de un impuesto, el impuesto sobre el valor de la producción de energía, ¿no? Que como sabéis, bueno, pues ha tenido todo un periplo judicial también en nuestro país. Lo que voy a hacer va a ser, bueno, pues en primer lugar un poco contextualizar de qué estamos hablando. No sé si tenéis conocimiento como la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, pues creó en su título primero este impuesto, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Un impuesto que en ese articulado se califica como un impuesto directo que grava las actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en todo el territorio español. Un impuesto cuya estructura impositiva, bueno, pues viene a ser más o menos la siguiente. En primer lugar, como os decía, ¿no?, se recoge en el mismo primer artículo de esta ley la naturaleza del impuesto y se viene a decir que es un impuesto que tiene carácter directo. Digo esto por la incidencia que vaya a tener luego cuando analicemos, bueno, pues la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de este año, de 2021. En cuanto al ámbito territorial de aplicación del impuesto, bueno, el ámbito territorial viene a señalarse en el artículo 2 y viene a recogerse que es todo el territorio español. No me puedo resistir como foralista a decir que en el territorio histórico en el País Vasco y también en Navarra se trata de un impuesto que está concertado o convenido en su caso, ¿no?, está dentro del concierto, pero la normativa que tenemos no es autónoma. Nos limitamos únicamente pues a señalar el número del modelo y los plazos para pagarlo. Me voy a detener un poco en el hecho imponible y a partir de aquí en su estructura, la estructura impositiva del impuesto, porque luego va a ser analizada
dentro de la sentencia que vamos a comentar. El hecho imponible viene a recogerse en el artículo 4 de esta ley y se señala como tal la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos en el sistema eléctrico peninsular y en los territorios insulares y extrapeninsulares en España. ¿Vale? Contribuyentes, bueno, pues las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho imponible. ¿Vale? La base imponible, bueno, pues la base imponible viene a ser el importe total que corresponde a percibir a los contribuyentes, a esos productores de energía eléctrica por la producción precisamente e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en esas barras de central. ¿Vale? El tipo impositivo es único, un 7% cualquiera que sea el tipo de contribuyente o la forma en la que la energía eléctrica se produzca. La cuota será el resultado de aplicar el tipo impositivo a esa base y el periodo impositivo por lo general va a ser el año natural, salvo que bueno, pues se cese en la actividad, en cuyo caso bueno, pues será desde que se inicia el año hasta que se cesa en esa actividad, y el devengo, bueno, pues el último día del periodo impositivo. Teniendo en cuenta esta estructura impositiva, la verdad es que desde que el impuesto fuera aprobado allá por el 2012, bueno, pues han sido numerosas las empresas eléctricas que han solicitado la rectificación de las autoliquidaciones, pidiendo a los tribunales que le basen cuestiones bien al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? O cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. De hecho, nuestro Supremo y también el Tribunal Constitucional pues, se han pronunciado al respecto en alguna ocasión. En concreto, el Tribunal Supremo, en un auto del 10 de enero de 2018, os dejo aquí el link, bueno, pues otra vez, por si tuvierais interés en llegar a ello directamente, rechaza plantear una cuestión de prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero admite que la configuración del tributo podría vulnerar principios constitucionales, por lo que plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Esta cuestión de inconstitucionalidad se analiza en el auto de 20 de junio de 2018, pero se inadmite. ¿Por qué? Bueno, porque si bien se recoge cierta identidad de razón entre el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica como impuesto estatal y el impuesto de actividades económicas como impuesto local, bien, este solapamiento entre este tributo estatal y este tributo local, a juicio del Constitucional, no constituye un supuesto de los contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Luego, no hay una doble imposición contraria a la Constitución y tampoco se aportan pruebas suficientes para entender que el impuesto es confiscatorio y, por tanto, bueno, pues, contrario a lo que viene a disponerse en el artículo 31.1 de la Constitución. De hecho, bueno, pues al final lo que sacamos como conclusión de estos pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional es que el impuesto es acorde al ordenamiento propio desde un punto de vista constitucional. ¿Sí? Bien. Luego, bien, es acorde a nuestro ordenamiento jurídico, pero sin embargo existen ciertas dudas por parte del Gobierno, que casi de forma coetánea a esos pronunciamientos del Constitucional y del Supremo se saca de la manga un Real Decreto, este Real Decreto Ley 15/2018, por el que se suspende el impuesto con el objeto, y esto es importante, de proteger al consumidor de la subida de los precios del mercado eléctrico que pudiera derivarse de su instalación. Luego, tras la convalidación del Constitucional, sigue suspendido pero no derogado, y con todo, bueno, pues se siguen suscitando ciertas dudas respecto a su idoneidad, respecto a su validez. Entonces, hemos visto cómo desde un punto de vista de nuestro ordenamiento patrio, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han venido a refrendar la constitucionalidad del impuesto, ¿no? En atención a los principios de justicia tributaria a los que hacíamos antes referencia. Pero ¿qué pasa con el ordenamiento europeo? Porque como se adelantaba, bueno, pues desde que fuera aprobado han sido numerosas las empresas que han solicitado la rectificación de sus autoliquidaciones pidiendo a determinados tribunales que le basen cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, pues esto es precisamente lo que ocurre con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿no? Cuando una empresa, en concreto Olivar Park, pues presenta la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Valencia una solicitud de rectificación de una autoliquidación, o de varias, ¿no? Del impuesto de determinados ejercicios, una solicitud de
rectificación que no se atiende y que por tanto, bueno, pues se representa en contra de ella una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional que también es desestimada, ¿no? Y que finalmente, como os decía, a través de un recurso contencioso administrativo termina en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que al respecto, en auto de 22 de febrero de 2019, pues viene a plantearse en relación con la posible idoneidad de este impuesto desde la perspectiva europea las siguientes cuestiones. 4 en concreto. Una, referida a la naturaleza del impuesto, bueno, pues se plantea si es un impuesto directo o indirecto, ¿vale? Se cuestiona también la eventual consideración como impuesto medioambiental del mismo, ¿no? Atención a lo que se dice en el preámbulo de la ley de 2012 a la que antes hemos hecho referencia, pero sobre todo en función de la estructura impositiva del impuesto. También se pregunta sobre qué puede ocurrir con la libre competencia o el fomento de la energía renovable que se hace con la aplicación de este impuesto. Y finalmente, bueno, pues se cuestiona si es que existe alguna discriminación positiva de productores de energía que no sean nacionales. Bien, pues al respecto vamos a ir comentando poco a poco cada una de las cuestiones que se plantean. La primera cuestión, como os decía, es sencilla y es la siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia se pregunta qué tipo de impuesto es este impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, ¿va? Porque si bien, como os he comentado antes, en atención a su primer artículo se trata de un impuesto directo, bueno, pues a juicio de este TSJ no se trata de un impuesto directo porque así lo diga, sino que se debe analizar si la carga económica del impuesto, aunque no se repercuta formalmente porque no parece que se haga, ¿no? Se traslada económicamente al consumidor final y por tanto, bueno, pues se debe considerar si su verdadera naturaleza es la de un impuesto indirecto. Bueno, pues a juicio de este TSJ, el impuesto no tiene en cuenta ninguna de las condiciones especiales del sujeto pasivo. Su base imponible no está constituida por la renta neta, sino por los ingresos brutos que percibe el contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico. Su tipo de gravamen, hemos visto, es único, un 7%. No se contemplan tampoco exenciones o bonificaciones que atiendan al comportamiento del sujeto pasivo. La gestión recaudatoria del impuesto se lleva a cabo, como hemos visto, en dependencias de las aduanas y de impuestos especiales. Y aunque no exista un mecanismo formal de repercusión, la aplicación del impuesto ha encarecido el precio de la factura. De hecho, esta es una de las razones por las que el gobierno lo ha suspendido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, como os decía, el TSJ llega a la conclusión de que se trata de un impuesto que es indirecto. Y sin embargo, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es así. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos encontramos ante un impuesto directo por las siguientes razones. Bueno, en primer lugar, parte de la consideración de que la calificación que deba darse a un impuesto como impuesto directo o impuesto indirecto desde un punto de vista comunitario, pues tiene que hacerse con independencia de la calificación que se le atribuye en el derecho nacional, ¿vale? Luego, la primera pregunta que se le suscita al respecto es si puede este impuesto, el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, calificarse como un gravamen indirecto que grava un producto sujeto a impuestos especiales, en este caso la electricidad, en el sentido del artículo 1 del apartado 2 de la Directiva 2008/118. ¿Vale? Un artículo que permite a los Estados miembros introducir, además de ese impuesto especial mínimo, otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica. Bueno, pues lo que hace para ello es comprobar si este impuesto constituye un impuesto indirecto que grava directo o indirectamente el consumo de electricidad a la que se refiere la Directiva de 2003/96. ¿Vale? En este sentido, lo que entiende es que el impuesto se percibe no directamente de los consumidores de la electricidad, sino de los operadores económicos que la producen y la incorporan al sistema. ¿Vale? Y de hecho, bueno, pues sí, entiende que el consumidor final de la electricidad podría, en principio, soportar íntegramente el peso económico de este impuesto de manera indirecta. ¿Vale? Pero sin embargo, a su juicio, esto no ocurre así. Y no ocurre así, bueno, pues por distintas razones. Porque no existe un mecanismo formal de repercusión del impuesto, porque la base imponible del impuesto está constituida por el importe total que percibe el sujeto pasivo por la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad y se aplica un tipo de gravamen uniforme, el 7% que antes hemos visto, porque algunas partes constitutivas de la base imponible del impuesto no dependen de la cantidad de la electricidad que efectivamente se produzca o se incorpore al sistema. ¿Vale? De hecho, a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, pues el cálculo del importe que se refiere en la base
base imponible incluye la retribución de la actividad de la producción de la electricidad negociada en los mercados diario e intradiario sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la demanda, el ajuste necesario que se tenga que realizar para garantizar un suministro adecuado, etcétera. Luego, a su juicio, ¿vale? Pues esta base imponible se calcula en función exclusivamente de la condición del productor de electricidad, ¿vale? Sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos parcialmente fijados y, por tanto, con independencia de la cantidad de electricidad que efectivamente produzca y que, en consecuencia, pues, efectivamente se consuma. ¿Qué es lo que ocurre en consecuencia a su juicio? Bueno, pues lo que ocurre a su juicio es que, en respuesta a esta primera pregunta, al no constituir el impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica un impuesto indirecto que grave directo e indirectamente el consumo de la electricidad, bueno, pues en principio la respuesta a esa afirmación que podía hacer de forma soslayada el TSJ es negativa. No se trata de un impuesto indirecto como sugería el TSJ, sino que se trata de un impuesto directo. Las siguientes preguntas que se formula el TSJ son dos: si se trata de un impuesto medioambiental y si es un impuesto que atenta contra la libre competencia y no fomenta la energía renovable. Veamos qué es lo que dice respecto a esta segunda pregunta el TSJ. Bien, pues lo que pretende es que se dilucide por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si, pese a la calificación del impuesto como un impuesto medioambiental, y esto se hace en el preámbulo de esa ley de 2012 a la que antes hacíamos referencia, este tributo pues persigue una esencial finalidad recaudatoria, si es realmente un tributo fiscal o es un tributo extrafiscal. Bien, pues a juicio del TSJ, como se adelantaba, no es un impuesto medioambiental, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues para saber si es un impuesto medioambiental tendríamos que vincular si esa tributación soporta, bueno, pues se soporta para la consecución de una finalidad específica, en este caso, pues la protección del medio ambiente. Pero a juicio del TSJ no tiene finalidad específica alguna y, por tanto, incumple los requisitos necesarios para que un impuesto, bueno, pues tenga esta consideración. Luego, pese a que en su preámbulo la ley de 2012 anuncia que el fin del impuesto es un uso más eficiente y respetuoso del medio ambiente, de la estructura del tributo pues no se extrae ninguna finalidad extrafiscal específica, ¿vale? La recaudación no va a ser destinada a financiar políticas medioambientales específicas, sino a reducir el déficit de tarifa, ¿vale? De hecho, bueno, pues lo que se pretende es financiar los costos del sistema eléctrico previstos en la ley de 1997. Para refrendar sus argumentos, el TSJ de la Comunidad Valenciana lo que hace es, bueno, pues seguir este auto del Tribunal Supremo de 2016 en el que se distingue entre tributos fiscales y tributos extrafiscales, señalando que tienen finalidad extrafiscal y, por tanto, bueno, pues a lo que ahora nos importa, tienen esa condición de tributo medioambiental a aquellos que pretenden estimular, ¿no?, actuaciones protectoras del medio ambiente, en tanto que son impuestos fiscales, pues a aquellos otros en los que, bueno, lo recaudado con el impuesto pues, se utiliza para financiar las cargas públicas en genérico, no con una finalidad específica. Bien. Bueno, pues lo que hace el TSJ es analizar esa estructura impositiva a la que antes se hacía referencia y se fija en concreto en el hecho imponible, en la condición de los contribuyentes, si se distingue entre aquellos que generan energías que puedan ser, bueno, eco-friendly o no, renovables o no, se fija también en la base imponible, en el tipo impositivo, en la cuota, y de todo ello viene a deducir que la configuración impositiva de este tributo no tiene relación con el objetivo medioambiental que en apariencia pretende perseguir. Luego, como no se diferencia un tipo impositivo de respecto a otro, por ejemplo, en atención al impacto medioambiental que pudiera surtir la tecnología empleada para la generación de esa energía, pues se entiende que no estamos hablando de un tributo medioambiental. En relación con la tercera de las preguntas planteadas, el TSJ pretende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le conteste si
por un lado, este impuesto atenta contra el principio de libre competencia y sí fomenta la energía de fuentes renovables. Bien, porque como os decía, su finalidad explícita es hacer frente al déficit tarifario y favorecer el equilibrio presupuestario con independencia de la fuente energética que se haya utilizado para la generación de la misma, porque no parece que ayude a la consecución del objetivo del artículo 1.2 de la Directiva de 2009, que dispone que los Estados miembros tienen que alcanzar para 2020 unos objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía verde, ¿no? Que tienen que generar, y finalmente porque parece incumplir por los requisitos necesarios para que ser un impuesto compatible con el impuesto especial armonizado. Bien, pues estas dos cuestiones lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es tratarlas desde un único punto de vista y las contesta, bueno, pues de forma en comandita. Vale. A su entender, se puede reformular estas dos preguntas en una única pregunta que viene a ser la siguiente. ¿Deben los artículos 1 y 3, apartados 1 y 2, así como el apartado 3, letra A de la Directiva de 2009, interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente sino aumentar el volumen de ingresos presupuestarios? Bueno, pues al respecto lo que hace en primer lugar es ver qué es lo que dicen esos artículos de la Directiva de 2009 y lo que dicen es lo siguiente. El artículo primero establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, bueno, y fija, como os decía antes, unos objetivos nacionales para el año 2020. El apartado primero del artículo 3, por su parte, señala que los Estados miembros deben velar porque la cuota de energía procedente de fuentes renovables en su consumo final de energía para ese año, para 2020, sea equivalente como mínimo a su objetivo global nacional. Y además, conforme al artículo 3 del apartado 2, ¿no? Lo que viene a señalarse es que los Estados miembros tienen que introducir medidas diseñadas efectivamente para garantizar, bueno, pues esa determinada cuota de energía procedente de fuentes renovables. Bien, pues sobre este respecto, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que viene a señalar el artículo 3 en su apartado 3, letra A, que es lo siguiente, que los Estados miembros podrán, así en gigante, aplicar sistemas de apoyo, ¿vale? Y conceder en particular ayudas a la inversión, exenciones o desgravaciones fiscales, devoluciones de impuestos, incluso establecer la obligación de utilizar la energía procedente de fuentes renovables. Pero como veis, la palabra mágica es aquí, el verbo mágico es este, podrán, ¿vale? Y por ello, precisamente basándose en ese podrán, lo que viene a inferir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de aquí, esta respuesta, es que los Estados miembros no están en absoluto obligados a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de la energía procedente de fuentes renovables y que en consecuencia, con mayor razón, bueno, pues incluso si deciden aplicar tales sistemas, no están obligados tampoco a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales. ¿Vale? Lo cual, bueno, pues como respuesta a esa segunda y tercera pregunta, esa segunda y tercera cuestión planteada por el TSJ de la Comunidad de Valencia, viene a traer esta. Ninguna de las disposiciones de la Directiva de 2009 prohíbe a los Estados miembros establecer un impuesto como este, como el que estamos analizando ahora, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables. ¿Vale? Da igual, porque no estamos obligados gracias a ese verbo podrán. Bien, pues teniendo en cuenta lo anterior, al final la respuesta a esta segunda y tercera pregunta, a tenor de lo que viene a señalarse en esta sentencia de 3 de marzo de 2021, es que es indiferente si se trata de un impuesto medioambiental o incluso si puede atentar o no contra esa libre competencia o si no fomenta de verdad esa energía renovable. Así que finalmente nos queda responder esta cuarta pregunta. ¿Discrimina de forma positiva a esos productores de energía renovable o no renovable que no son nacionales? Porque como hemos visto en el hecho imponible, lo que se carga es la generación, la aportación, ¿no? de la producción de esa energía y su vuelco al sistema nacional cuando se genera aquí. Bien, lo que pregunta en definitiva el TSJ al respecto es si se trata de un tributo discriminatorio, si el principio de libre competencia
y los artículos 32 a 34 de la directiva de 2009 se oponen a este impuesto, al impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, porque consideran que permite una discriminación positiva, no lo que sería lo normal, en favor de productores nacionales, sino justo lo contrario, en favor de productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, además, bueno, pues distorsionando el mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red. Bien, pues como os decía, a su juicio está claro, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica discrimina positivamente a los productores no nacionales, mientras que la energía importada pues queda fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Y esto supone, a su juicio, una ventaja anticompetitiva, ¿no? En favor, además, de los productores no nacionales. Bien, ¿qué responde a este respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues lo que responde es que... ¿Sí? Cuando quieras vamos finalizando, ¿vale? Estamos un poco fuera de estoy tiempo. Terminando ya. Perfecto, lo que viene a decir es que no aplica, o sea, da igual, que no se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Porque al final lo que él resume es que le están preguntando sobre si la normativa de ayudas de Estado se aplica y lo que viene a reseñalar es que no. ¿Vale? Entonces, en definitiva, lo que nos viene a comentar como conclusión final es que es indiferente si discrimina de manera positiva a productores nacionales. Como veis, pues responde de forma negativa a todas aquellas pretensiones, ¿no?, que se habían dejado entrever por el TSJ en sus cuestiones prejudiciales, lo cual nos lleva a concluir que este impuesto es compatible con el derecho de la Unión Europea y que, siendo compatible con el derecho de la Unión Europea, aunque no tenga carácter medioambiental, aunque no apoye la generación de energía renovable, aunque tenga la naturaleza de impuesto directo, bueno, pues es compatible con el derecho de la Unión Europea, por lo que, bueno, pues parece que se han cerrado las vías para contrariarlo. Hemos visto que desde un punto de vista estatal y también desde un punto de vista europeo. Ya está, Johan, listo, te dejo. Vale, muchas gracias, Irune. Pues la verdad no tenía conocimiento tan profundo acerca de lo que nos has expuesto y yo me quedo un poco preocupado, ¿eh? Sí. Me quedo un poco preocupado porque, sobre todo cuando se toca el tema del destino medioambiental del tributo como justificación, porque como exponía yo ya varios tributos a nivel europeo que se escondían detrás de la supuesta justificación ambiental y terminaron siendo un tributo indirecto más, no regulado por la Unión Europea como un impuesto especial, ¿no? Y no sé, a medida que ibas avanzando en la exposición, yo iba diciendo, esto va a impuesto especial. Y al final todo lo contrario. Bueno, no sé, es que te lees el auto del TSJ y la verdad es que te convence. Y es cierto que los argumentos que utiliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son claros, pero no sé, sinceramente creo que pueden llegar a ser discutibles. Sí. No, yo también lo veo así, además que lo ibas tú narrando lo del TSJ y yo decía, claro, conforme a la jurisprudencia de la Unión Europea, conforme a la jurisprudencia de la Unión Europea, y llego y la Unión Europea me dice todo lo contrario, no importa, es indiferente, esto no, y bueno, me quedo un poco allí en el aire, pero bueno, yo creo que esto puede ser revisado en cualquier momento nuevamente, porque no lo veo yo del todo claro. Agradecer enormemente, compañeras, no sé si hay algún tipo de interrogante en el chat, queréis tomar un momento la palabra. Agradeceros de verdad, como expresaba la profesora Irune, es un gusto para nosotros también tener doctorandos, becarias como vosotras, porque bueno, es importante, sobre todo yo me siento privilegiado, diría mi abuela, bendito entre todas las mujeres. Y hoy me ha tocado a mí, ¿no? Entonces estoy totalmente a gusto, agradeceros por la participación, por las exposiciones que han sido todas adecuadas y felicitaros, han sido de muy alta calidad y bueno, ya sé que nos seguiremos viendo. A Irune ya la estoy viendo un poco más seguido, ¿no? Porque nos hemos cruzado en un par de congresos además y bueno, ya nos veremos y ya sabéis, tenéis mi correo electrónico, mi teléfono, lo que necesitéis, cualquier cuestión, pues estoy para serviros. ¿Vale? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Gracias a todos. Adiós.